Pero si aparecen presiones inflacionarias, si aparece una toma de crédito, digamos, por encima para, de algún modo, ir cumpliendo con los consumos que superan, digamos, a la propia producción, eso de repente no es algo positivo. Yo diría que esos son riesgos, efectos, yo lo llamaría a ese nivel, es muy importante lo que estás diciendo, Juan Andrés, yo lo llamaría esos efectos secundarios de algo que es positivo, es decir, no tomemos como negativo lo que es positivo, pero crea presiones inflacionarias, entonces nos obliga a lidiar con ese efecto secundario. Es positivo, pero hay que cuidar de que el crédito no crezca a un ritmo que luego pueda crear problemas a futuro. Yo creo que hay que distinguir los efectos secundarios de una exuberancia que es positiva y que está en buena parte, digamos, impulsada por esta nueva geografía global, digamos, y los riesgos o vulnerabilidades que pueda tener el país ante esos riesgos, que es un tema del cual vamos a hablar dentro de un rato. Distinto, es decir, porque eso podría cambiar ese panorama de exuberancia, que es distinto a los efectos secundarios de la exuberancia. ¿Impresiona eso de que Uruguay aparezca tercero, primero Brasil, segundo Argentina, y estemos todos por arriba de China en exuberancia económica, ¿no? Estamos por arriba en el sentido de que China está creciendo mucho, más que nosotros crece. Sí, por eso mismo. Pero China está creciendo de acuerdo a sus patrones habituales. El índice de exuberancia mide el desvío respecto de los patrones habituales. ¿Entiendes? Es decir, un Audi, si va a 180 kilómetros por hora, esa es su velocidad crucero, va cómodo. Un utilitario, si va a 140 kilómetros por hora, las revoluciones están a 6.000, 7.000. Entonces, lo que trata de medir la exuberancia es exactamente cuánto se está desviando de su velocidad crucero. Y eso es muy importante, tenerlo en cuenta a la hora de evaluar este índice. Usted ayer en la conferencia decía que para el caso de Uruguay hay ciertas paradojas, que por ejemplo antes había algunas características económicas que jugaban en contra y que ahora, esas mismas ahora juegan a favor. Por ejemplo, exportación de materias primas, la dependencia en la región. ¿Cómo se explica esto? Es increíble porque uno lo piensa en esto hace 4 años. El Uruguay, todo lo que antes le jugaba en contra, que era muy dependiente de los productos primarios, muy dependiente de las economías regionales. Sí, se hablaba en el 98, por ejemplo, de la Brasil dependencia. Exacto. Muy dependiente de las economías regionales para sus exportaciones de bienes, para sus exportaciones de servicios, en particular los turísticos, para sus inversiones extranjeras. No olvidemos que la mayor parte de las inversiones extranjeras en Uruguay vienen de la región, más del 50%. Muy desligados de las economías ricas y avanzadas. Digamos, todo eso constituía un cuadro cuando el mundo avanzado era la fuente de dinamismo, que de alguna manera nos ponía un freno a nuestras posibilidades de crecer, y de hecho el país, si bien ha crecido, digamos, en los últimos 30 años, si uno mira el crecimiento relativo, digamos, al de los países avanzados, nosotros fuimos perdiendo posiciones relativas a lo largo de los últimos 35 años. Pero resulta que ahora, con esta nueva geografía global, donde el dinamismo económico muda desde las economías avanzadas esencialmente hacia las economías asiáticas, que demandan lo que nosotros producimos, commodities, productos primarios, que eso a su vez hace florecer a nuestros vecinos con los que estamos súper vinculados, porque nos compran bienes, porque nos compran turismo y porque de allí se originan muchas de las inversiones. Entonces, de golpe, esta nueva geografía global coloca al Uruguay en interconexión directa con las economías más dinámicas del mundo. Y en ese sentido, digamos, es que la nueva geografía global nos favorece de una manera absolutamente extraordinaria, y eso explica en buena medida el formidable crecimiento que ha tenido el Uruguay, que ha tenido la Argentina, que ha tenido el Brasil, que ha tenido el Paraguay, que ha tenido el Perú, que ha tenido Colombia. O sea, son muchos países del área que han tenido crecimiento formidable. Ahora,
Y déjenme decir esto porque siempre está esta percepción de que solo importan los factores externos. Digamos, importan y muchísimo, y ustedes saben que no nos van a apear de esa visión, porque hemos trabajado mucho esto y sometido este análisis a mucho rigor académico y crítica académica. Pero esto tiene que venir acompañado de políticas razonablemente sensatas y previsibles. Uno puede tener el mundo sonriéndole y muy a favor, y si hace disparates, déjenme usar ese término, entonces las cosas pueden irle mal igual, y eso le está pasando a Venezuela. A Venezuela, que tiene todo en esta nueva geografía para que le vaya formidablemente bien, le está yendo mediocremente mal, porque desde el punto de vista de sus políticas no solo hay una erraticidad brutal, sino que no se sabe un día si se va a expropiar una empresa, cerrar un medio. Es todo de una arbitrariedad, digamos, que hace inviable que la gente decida invertir ahí. En esa observación hay un elogio implícito a las políticas que se están siguiendo en Uruguay. Hay un elogio implícito, lo decía Valenti, digo, yo, como se invirtió ahora el orden de la entrevista y la tertulia, entonces tuve la ventaja de escuchar yo a la tertulia, a propósito del libro de Carlos Maggi, que yo no tuve el placer de leer todavía, a la institucionalidad del Uruguay. Cuando yo hablo afuera de mi país, Emiliano, siempre digo que el Uruguay es un país muy institucional. Es un país donde hay pesos y contrapesos. Por eso es que a fin de año nosotros salimos a hablar con cierta preocupación de que no estuviéramos debilitando esos pesos y contrapesos. Porque esa es nuestra gran riqueza. En nuestro país, en la política no llegan advenedizos. Llega gente que pasó por un proceso de crecimiento en la interna de los partidos. Y que por ende tuvo que hacer ya, antes de llegar, un montón de compromisos internos. Es decir, un presidente llega muy limitado en su capacidad de hacer cosas buenas, a veces los cambios son difíciles, pero fundamentalmente, y esto es de los países se tienen que proteger, de hacer locuras. Este es un país en el que no se hacen locuras. Y esa es la riqueza que tiene este país, es la estabilidad institucional. Entonces, hubo un cambio dramático en materia política. Y más allá de discrepancias puntuales, señalamientos que nosotros hacemos muchas veces, esa sensación de que aquí hay una cierta continuidad con políticas razonables, que están basadas en una institucionalidad subyacente que hace que los pesos y contrapesos funcionen y que nadie acá tiene la fuerza para imponer su voluntad, ni para bien ni para hacer locuras. Y lo más importante cuando se gobierna es protegerse de las locuras.